Buenas a quienes van llegando. Malena, Paola, Ezequiel. Bueno, mientras van sumándose, pues son re puntual, entonces damos unos minutitos. Avisos parroquiales, bueno, como saben, cada una de las charlas a las que asisten, en las que tenemos speakers invitados, van acumulando una batch, o sea que gamificamos también nuestro propio track de aprendizaje. Esas batch van a desbloquear cosas que nosotras vamos a ir ofreciéndoles. Hay una muy grande que estamos construyendo y que la idea es que como estamos en comunidad y estamos todos aprendiendo, esas batch le van a dar ese acceso a esos primeros pasos, piensen en los formatos Lollapalooza, tipo los early birds, a esas personas que nos apoyaron desde el primer momento y fueron a la primera charla, van a ser personas que van a tener más batch, otras van a tener un poco menos, entonces cada una van a tener distintos accesos a distintas cosas. Después, bueno, por otro lado, recordarles que si hay preguntas, las hacemos al final, ¿sí? No interrumpimos al speaker o al ritmo de la entrevista, más que nada porque esto es un formato podcast, ¿no? Entonces se sube de corrido. De todas maneras, las preguntas que nos mandaron en los formularios las tenemos presentes, algunas las embebimos en las preguntas que le vamos a hacer a Ale y otras las vamos a hacer al final, pero sepan que pueden preguntar, simplemente lo dejan en el chat y después al final, cuando abrimos el espacio de preguntas, las abordamos. Y si surge alguna en el medio, lo mismo, siempre al final. Como entrevista de usuario, ¿vieron o no se entrevista? Cuando uno entrevista no se interrumpe, quiero decir. Así que, bueno. ¿Cuántos somos? 17. Bueno, podríamos ir empezando así, porque tenemos un montón de cosas para preguntarle a Ale. La verdad que, nada, súper interesante tener a alguien así que bueno, hacemos el inicio oficial para el podcast. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Charlas Gamific. Tenemos acá a Nati y a Andrea, mis coequippers en este proyecto. Y el día de hoy invitamos a Ale Picardi. Algunos de ustedes ya lo conocen quizás en redes, por LinkedIn, por ser el manager, UX manager en Ethermax. Así que nada, aprovechamos esta oportunidad para tener a alguien que esté en el ámbito de los juegos, pero que también esté en esa mezcla de producto, ¿no? Que es lo que a la gran mayoría de nosotros nos convoca. Así que bueno, cuando vimos el perfil de Ale dijimos, buenísimo, Ethermax, preguntados, apalabrados, bueno, ya nos va a contar Ale un poco más, pero está bueno tener esto de mecánicas de juego embebidas en producto, ¿no? Porque no dejamos de trabajar para un producto. Así que bueno, bienvenido Ale, gracias por asistir el día de hoy. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bueno. De nuevo, gracias a todos los que se sumaron, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta el espacio que tienen y bienvenido sea que pueda aportarles a todos los que se han sumado hoy algo de lo que es mi experiencia, de lo que es mi conocimiento. Así que bueno, espero poder contarles de todo esto con la mayor claridad. Repitiendo un poco lo que dijeron de las preguntas, toda pregunta es bienvenida. Siempre una frase que yo incorporé en mis equipos, pero que no es mía y se la robé a alguno de mis líderes en el pasado, es que no hay preguntas boludas, sino que boludo es el que no pregunta. Seguramente la hayan escuchado en algún lado, así que me gusta pregonar eso. Es preferible desasnarse que suponer que uno va a quedar expuesto por hacer una pregunta. Es preferible eso, ¿no? Aprender y desasnarse. Así que, cuando terminemos de hacer el intercambio de las preguntas que ya las chicas fueron armando, eso, siéntanse libres de preguntar lo que consideren. Buenísimo, sí, esa frase la escuché muchísimo. No hay pregunta boluda, creo que todos lo escuchamos. El remate no lo tenía, así que lo incorporo. Pero bueno, justamente es el espacio, ¿no? Bueno, como primera pregunta, como para adentrarnos un poco en lo que haces, ¿no? Contanos sobre tu rol en Ethermax, cómo es un día típico de un UX manager en una empresa que se dedica a producir juegos, ¿no? De una. Hago como un mini repaso cronológico de mi paso por Ethermax, porque no estoy en este rol de UX Manager desde que entré. Cuando yo me sumé a Ethermax a fines de 2021, arranqué como Design Manager en el área de comunicaciones. Ethermax venía a hacer un rebranding, que ese rebranding principalmente había sido rediseñar la identidad visual en términos de logo, pero no tenían una identidad visual que acompañe todo eso. Necesitaban posicionar un poco más a la marca como tal. Creo que la gran mayoría acá, si hablamos de Ethermax, creo que al día de hoy, digamos, no
no es conocida como tal, pero y me pasa en general cuando digo, che, trabajo en Ethermax, la mayoría no sabe de quién hablo, pero digo la empresa que hizo Preguntados y ahí sí saben de quién hablo. Y eso tiene que ver un poco con cómo el producto se fagocitó a la empresa, ¿no? O sea, es una empresa de tecnología y sin embargo a la marca madre, digamos, no se la conoce tanto como a sus productos estrella. Y fue un poco eso en lo que estuve trabajando el primer par de años. Trabajé bastante en el posicionamiento de marca desde ese lado, desde el desarrollo de una identidad visual o de un design system para Ethermax. Y después llegó el 10º aniversario de Preguntados, que fue alrededor del 2023. O sea, Preguntados cumplía 10 años y se estaba planificando, como era un producto bueno, que obviamente le había ido muy bien, pero que había perdido terreno en esa década de existencia. La idea era repensarlo y reformularlo, hacer un refresh no solo de producto, sino también marcario. Y en otras áreas de Ethermax no había necesariamente un equipo con expertise en branding, y ahí fue donde medio que me terminé metiendo en esa parte y trabajé en el desarrollo de la nueva marca de Preguntados, un logo que hicimos y una campaña que hicimos para el 10º aniversario y una nueva identidad visual. No sé si alguno sigue jugando Preguntados, pero Preguntados ha intentado incorporar un montón de aspectos más sociales, ¿no?, a la experiencia del juego. Resumidamente, lo que buscaba o busca al día de hoy Preguntados convertirse en es una red social gamificada, ¿no? Es una red social donde el juego sea el punto de contacto para generar interacciones sociales, ¿no? Que claramente era reinventarse muy profundamente porque es un juego de trivia y obviamente la trivia sigue siendo parte de la experiencia, pero bueno, nada, es algo que ha llevado varios años ir construyendo, ¿no? Ese refresh de producto. Y después de haber participado de ese producto, terminé yéndome justamente a producto, pero no en Preguntados, sino hacerme cargo de Preguntados 2 y de Apalabrados, que quizás es el juego que vamos a estar ahondando más, porque fue donde más manos pudimos meter desde la UX. Así que bueno, ese es un poco la diaria, el resumen de estos ya casi 4 años. Y en cuanto a la diaria, bueno, como he pasado de tantos proyectos, quizás no hay una forma de describir esa diaria de una manera muy universal. De hecho, ahora estoy justo metido en en un proyecto de porting. Porting es básicamente adaptar un juego de una consola a otra, porque Ethermax hace un tiempito que se está dedicando también a hacer juegos de realidad virtual para Oculus y otro tipo de dispositivos de ese estilo. Y los juegos que más o menos les está yendo bien los están queriendo adaptar a mobile, y ahora estoy metido también en eso. Así que bueno, creo que la diaria es muy versátil. Es una empresa que tiene un montón de proyectos, un montón de unidades de negocio. De hecho, una de las unidades de negocio de Ethermax se llama Brand Gamification, o sea, se dedica a gamificar publicidad. Así que nada, conectándole un poco y anticipando al siguiente pregunta, que ya me las habían spoileado, hay mucha gamificación en todo lo que Ethermax hace. A veces a un nivel mucho más consciente y a veces a un nivel mucho más inconsciente, pero la noción de gamificación está muy metida en la empresa y en todo lo que hacemos. Sí, de hecho, bueno, no sé si llegaron algunos a ver el caso. Ayer tuvimos justamente un caso particular en el que seguramente vamos a ahondar, que fue Apalabrados y que justamente lo que demuestra es cómo utilizan las mecánicas de juego que ya conocen porque están trabajando dentro de un juego, ¿no? Que tiene su game design, toda su impronta, el storytelling del juego en sí, los objetivos y demás. Vemos cómo se traspasa esa mecánica de juego que está embebida solo en jugar en otras cosas, como esto que dijiste que me llamó la atención, de decir, gamificamos una experiencia social, ¿no? Y eso me lleva a la otra pregunta que siempre surge y quizás tenemos tu testimonio, que es, ¿cuál es esa diferencia entre gaming y la gamificación, ¿no? ¿Qué es lo que vos observás ahí, como para poder separar los términos? Obviamente es mi subjetividad y esto no creo que sea una premisa universal, pero yo siento que la gamificación en muchos casos es una muy buena herramienta para construir una conducta o sea, sin la conciencia del otro, ¿no? O sea,
suena como medio una trampa que te estoy haciendo, ¿no? Pero les doy un ejemplo como muy elemental, ¿no? Yo soy muy olvidadizo. Y bueno, obviamente acá convivo con mi novia, que es una persona muy ordenada, muy prolija, y yo a veces me olvido de hacer cosas, ¿no? Entonces, mi manera de gamificar ese proceso es a veces poner como si estoy haciendo una quest que tiene varios accionables. Uno es poner la ropa a lavar, otra es lavar los platos y demás. Y conforme voy completando eso, bueno, termino la quest de los quehaceres del hogar, ¿no? No es tan literal esto que le estoy contando, pero creo que es como súper gráfico. Por ahí sí es. La voy haciendo La acá. voy a empezar a aplicar, Ale, me parece, en casa. Acá funciona. Y nada, creo que de alguna manera es incorporar una conducta con una recompensa, con la noción de progreso, con la noción de alcanzar una determinada meta, en cosas que quizás no las tenemos identificadas de esa manera, ¿no? Entonces, de repente hay un costado de gratificación que antes no tenías, ¿no? Como yo de repente, completé todo esto, y bueno, si quisiésemos, nada, ya hacerlo medio pavloviano, por ahí mi novia me da un chocolate después de hacer esas cosas, ¿no? Me da una golosina. Ya ahí yo termino de ser un animal al que le están enseñando una conducta, pero, digamos, de esa manera se percibe ese progreso de una manera como mucho más enriquecedora y que te dan ganas de completarlo, ¿no? Esa es quizás la diferencia que yo hago con el gaming cuando muchas veces es simplemente ocioso, que también está buenísimo y nos hace muy bien, nos aporta un montón porque nos desconecta, qué sé yo, a veces hasta nos permite desarrollar hasta, no sé, los reflejos de las manos o de la visión o lo que fuese, o nos ayuda a pensar de otra manera un juego, pero creo que esa es quizás la diferencia que hago con gamificar cosas que están alrededor nuestro. Súper claro, el ejemplo es algo que venimos empujando la definición y por eso le preguntamos acá a Speaker, bueno, ¿qué diferencia nota? Porque cada uno lo observa de diferente manera, pero creo que tu ejemplo nos debe haber quedado grabado a todos a partir de ahora, porque es eso, ¿no? Aprovechar esos momentos de dopamina, de bueno, cumplí, ya está, la ve, terminé, bueno, me pongo a ver una serie tranquilo porque ya está. Es una manera como de premiarse, ¿no? Está buenísimo como lo explicaste. Y respecto a eso, a la gamificación, de hecho en el encuentro anterior creo que fue con Víctor, que él hablaba un poco de la negociación, de cómo vendo yo gamificación en empresas que no se dedican a juegos, puede ser industrias banca, travel, otras que no tienen nada que ver y por ende no tienen este día a día con estos aspectos que quizás vos tenés más automáticos. Entonces la pregunta se viene es, si cuando hay una iniciativa se habla netamente del término gamificación, cuando encara una iniciativa para mover alguna métrica, y quizás haya un nexo con apalabrados, ¿no? O es algo que ya tienen incorporado, no se habla tanto de gamifiquemos. ¿Cómo es esa negociación? ¿Se tiene que negociar? ¿Es algo que se da naturalmente en Ethermax? ¿Cómo es esa experiencia? Mira, o sea, el término así como para traccionarlo o esa noción de hay una kickoff y en la kickoff alguien tiene un bullet y dice, che, ¿y cómo lo gamificamos? No, eso no sucede acá, al menos no de esa manera, pero sí siento que en mayor o menor medida los equipos lo tienen incorporado como una práctica. Incluso te digo, desde cosas de cultura de la empresa, ¿no? Nosotros, y seguramente algunos de los que están acá conectados, donde laburan, tienen procesos de performance, donde, bueno, básicamente te seteas objetivos, al final de un determinado plazo los revisás y te fijas justamente cómo performaste, que en este caso es algo como pura y exclusivamente de recursos humanos, de cultura de la empresa, y hay una pequeña gamificación dentro de esa plataforma, que no tiene una recompensa real más allá de recibir como una especie de badge, que es digamos, simbólico, de un líder o de un compañero de otro equipo, o lo que fuese, pero creo que hasta de esa manera está metido el término y el concepto en un montón de las cosas que hacemos, y después es más fácil trasladarlo a un feature nuevo de un producto. Es como estamos pensando en qué manera lo hacemos más fácil de adoptar, más fácil de digerir para el usuario. Me parece que la gamificación, como decía hace un rato, funciona de esa manera. Es ese instrumento para facilitarte la adopción o la incorporación de un hábito.
Genial, y eso me lleva a la otra pregunta, ¿no? Cuando hablan de métricas, que siempre también viene esta pregunta de cómo se mide la gamificación, en el caso de ustedes, ¿qué métrica? Dicen, bueno, esta la voy a tocar a través de tal mecánica, o sea, veo el impacto, miden retención, ¿qué otras cosas se puede llegar a medir? Hay una que es como el santo grial en Ethermax, es el DAU, ¿no? El Daily Active Users, o sea, cuántos usuarios por día tenemos en cada uno de nuestros productos. Esa es como la métrica que rige todo. Y ahí es donde bueno, también entran en juego, viste, está como... yo vengo del mundo del ambiente del diseño, ¿no? Estudié diseño gráfico, seguramente le pasa a muchos de los que han estudiado alguna carrera de ese estilo, que muchas veces romantizamos, ¿no? Un montón de cosas que tienen que ver con lo que se ve lindo, con lo que es cosméticamente agradable o atractivo, y el trabajar con productos te enseña que no es, primero y principal, que no necesariamente lo que a vos te parece lindo es lindo universalmente. O sea, ese criterio que sentís que refinaste durante la facultad y durante tu carrera, no necesariamente te permite a vos, digamos, sentar la verdad absoluta de cómo va a funcionar un producto. Y después te pasa esto de que si es feo pero funciona, no hay que tocarlo, ¿no? O sea, y es algo contra lo que yo por lo menos he tenido que trabajar muchísimo, mis propios talks, ¿no? De, che, esto se ve feo, o este icono tiene un valor de línea distinto al resto, ¿por qué tenemos iconos diferentes, pero el icono funciona y si lo cambiamos la gente deja de encontrarlo? Y ese tipo de cosas, bueno, no, funcionan, pasan todo el tiempo. Por eso digo, bueno, hoy esa es la métrica que rige todo, es el rey. El DAO es el rey. Después, lógicamente, miramos mucho el ARPDAU, que es básicamente el revenue promedio, el ingreso promedio que logramos generar en cada uno de los productos en base a esa tasa de usuarios activos por día. Después también medimos lo que se llama el LTV, el Lifetime Value, ¿no? O sea, cuánto en promedio nos va a dejar un usuario a lo largo de ese lifetime, de ese tiempo, ese span que va a pasarse consumiendo nuestro producto. Después, bueno, cuando hacemos adquisición de usuarios, uno de los términos que viene mucho a las conversaciones es el ROI, ¿no? El Return of Investment, cuánto de lo que estamos invirtiendo en adquisición nos va a volver, y a partir de eso, bueno, un montón de tomas de decisiones, ¿no? De cómo son los ads que ponemos en otros lados para que la gente se descargue nuestros juegos, qué tipo de creativos son, y de nuevo, en todo esto que les estoy contando, es loquísimo, pero hay muchas veces donde lo feo performa mejor de lo que nos parece universalmente lindo, y eso habla también de comportamientos del usuario o de cosas bueno, que desafían nuestras nociones, ¿no? de la teoría. O sea, en el laboratorio de la facultad y del diseño, vos suponés que las cosas tienen eso, una teoría que las avala, y después, sin embargo, en la práctica no se traducen de la misma manera. Así que bueno, nada, esas son algunas de las métricas a las que más le damos bola. Después, bueno, el CPI, que es el costo por instalación, o sea, cuánto nos está costando de inversión que logremos que cada usuario instale la aplicación. El eCPM, que es el costo efectivo por milla, que es como el revenue que lográs como publisher de una app, por cada 1000 impresiones de un ad. O sea, cada 1000 impresiones que hacemos de un ad corriendo en otro juego, en otra aplicación, cuánto es realmente el retorno que estamos teniendo, cuánto es el revenue que estamos logrando. Esas son algunas de las métricas que se miran, no tanto desde el lado de UX, honestamente, por lo menos en Ethermax, por lo menos en los equipos en los que yo he estado. El DAO vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde UX es al que más bola le damos, y cómo hacemos o qué decisiones tomamos para lograr que el usuario se quede, ¿no? Y siga volviendo y lo podamos retener y hagamos que la experiencia le sea adictiva. O sea, estamos jugando un poco con algo medio macabro, medio siniestro, ¿no? Que queremos que sea esclavo del aparatito, pero bueno, es un poco el objetivo que perseguimos, ¿no? Ahí justo tocaste un tema, ya lo miraba Nati, y es como, el tema de ética y moral es algo que le gusta mucho, pero justo iba a anclarlo con otra cosa, ¿no? Que hablábamos recién de que, bueno, cuando uno gamifica está moldeando comportamientos, ¿no? O sea, es uno el
el encantador que le va diciendo, bueno, si entras todos los días, que movemos quizás esa métrica que mencionabas, no sé, vas desbloqueando cositas nuevas, en muchos juegos pasa eso, ¿no? En los Sims, si entrabas todos los días durante la semana, no sé, Halloween, cada día tenés un objeto distinto, entonces de esa manera moví esa métrica durante esa semana de ese evento, ¿no? Entonces, para anclarlo un poco a lo que es gamificación y las mecánicas de juego, ¿qué mecánicas son las que más usan en Ethermax como para mover comportamientos, ¿no? Que esto me lleva un poco a lo que contabas en apalabrados, en ese caso. Bueno, nada, te puedo ir contando específicamente de las cosas que hicimos para apalabrados. Si querés, después volvemos a lo de ética y demás. Sí. Pero si hay algo que nos deja la conciencia un poco más tranquila, al menos en Ethermax, es que muchos de estos productos son productos de conocimiento, ¿no? O sea, Preguntado es un juego donde aprendés sobre un montón de temas distintos, apalabrados un poco también. Entonces creo que ese ha sido un hilo conductor que nos ha dado como un menor sentimiento de culpa a la hora de buscar que la gente sea esclavo de nuestros productos, porque se supone que le nutren de algo, ¿no? Lo están nutriendo de algún tipo de conocimiento que tiene valor, ¿no? Después profundizamos, pero no quería dejar de mencionarlo. Está perfecto, está perfecto. Y volviendo a Palabrados, bueno, cuando yo pasé a Palabrados, lógicamente Apalabrados ya trabajaba ahí. Esto a vos, Nani, cuando charlamos anteriormente te lo mencioné, pero fue algo que me pasó, ¿no? O sea, cuando me ofrecieron el desafío de tomar Apalabrados, yo caí, venía la experiencia de haber hecho como todo el ID visual para Ethermax, después que me sumaran a Preguntados para hacer todo el desarrollo de marca, entonces yo decía, bueno, voy a venir y voy a poder instalar un design system, voy a poder agarrar un juego que ya performa bien y que funciona bien, y lo voy a poder embellecer muchísimo más, porque es algo que me divierte mucho hacer, ¿no? Y no fue esa la realidad con la que me encontré cuando llegué a Palabrados. Apalabrados tenía una necesidad imperativa, si bien performa bien, digamos, o sea, logra no solo el break-even, que es irse empatado, sino genera revenue, lógicamente genera ganancia, la intención era que con la menor cantidad de recursos y tiempo posible pudiésemos mover significativamente todas esas métricas. Entonces, todo ese deseo de embellecer las cosas hubo que tirarlo a la basura y realmente tomar decisiones de UX que ayudaran a mover esas métricas. Y ahí donde decís, bueno, hay un montón de cosas de la UX que no son cosméticas o no son tan visuales. Por ahí sí, pero en un segundo orden de importancia, ¿no? Y para quienes no han jugado a Palabrados es muy parecido al Scrabble, o sea, vos jugás partidas donde tenés que formar palabras a partir de las letras que el azar te ha ido otorgando turno a turno. Y una de las cosas que notábamos, por suerte los usuarios que tenemos en Apalabrados son como una demográfica muy específica. En general, me atrevo a decir, el 80% del público que juega a Apalabrados son señoras y señores españoles. Gente de entre 45, 50 años y 70, que son muy fieles. Es un juego que les divierte mucho, lo juegan todo el tiempo, y también en ese sentido, como hay mucha reticencia a que lo cambiemos. Como el juego me gusta así, no lo toques, porque a mí me divierte, a mí me funciona en mi teléfono Nokia 1100, no me lo cambies, ¿viste? No quieren otra cosa. Y, sin embargo, teníamos que lograr que ese tiempo que la gente estaba pasándose dentro de la aplicación nos fuese más redituable, nos diera mejor revenue, ¿no? O por lo menos pudiéramos extender el tiempo que pasaban adentro del juego. Entonces, imagínense como en el fútbol, a Palabras vos tenés ligas, ¿no? Que son como la A, la B, la C, tienen otro nombre, pero digamos, según la cantidad de tiempo que vos pasás jugando y según la cantidad de puntos que vos reunís, estás en una mejor liga. La duración de esas ligas era de 2 semanas, ¿no? Y eso quizás hacía que la noción de progreso se hiciera como muy chicle, ¿no? Porque pasaban muchos días, pasaban 15 días entre season y season, temporada y temporada, donde todo se reseteaba y volvía a cero. Entonces vos no tenías una gran noción de ese movimiento de ascenso o descenso de las ligas. Lo que hicimos, que era una decisión muy boluda, fue acortar esa duración, pasar a que durara una semana. Efectivamente, al acortarla más, la gente tenía la noción de que corría
peligro si no jugaba su posición en una liga, entonces entraba más seguido a jugar. Después, otra cuestión que atentaba, por así decirlo, contra la noción de progreso, era que vos reunías puntos cuando terminabas una partida. Si alguno jugó una partida de palabra, son larguísimas, o sea, duran una semana. Por ahí te pasás eso, o sea, un turno o dos por día contra la otra persona contra la que estás jugando, y sobre todo conforme te vas quedando sin fichas, es más difícil formar palabras, por lo cual se dilata aún más porque vos pasás el turno y el otro pasa el turno y vos pasás el turno y el otro pasa el turno y nadie termina como de ganar. Entonces, era difícil generar puntos, porque era difícil llegar al final de una partida. Lo que cambiamos, que ese fue uno de los cambios más radicales en términos de impacto, fue que de repente vos ganabas puntos por cada palabra que formabas. Eso quiere decir que en una temporada, o sea, durante una semana, vos podías no terminar ni una partida y sin embargo acumular un montón de puntos. Por lo cual la gente empezó a iniciar muchas partidas, porque de esa manera generaba más puntos, aunque después ni las respondiera. Jugaba una partida, hacía su turno y pasaba y después le creaba otra pregunta, otra partida a alguien más, y así, obviamente, eso atentó un poco contra que las partidas se terminaran, pero en proporción mejoró muchísimo el tiempo que la gente se pasaba dentro del juego y la sensación de querer progresar para ganar puntos. Después empezamos a meter un poco lo que era la sensación de competitividad con otros, más allá de jugar contra otra persona. No había la noción de si uno estaba en una mejor posición que el otro, salvo yendo a la sección del ranking y viendo si alguien contra el que yo estaba jugando estaba en el mismo ranking que yo. Entonces sumamos distintos elementos, ahí sí más cosméticos, para que vos pudieses mostrarle a todo el mundo que estabas en una determinada liga. De esa manera, era medio un vanity item que se le llama, ¿no? O sea, vos estabas en la liga Super Pro y tenías alrededor de tu avatar un frame que representaba la liga en la que estabas. Entonces, cuando jugabas contra un amigo, te dabas cuenta que el amigo estaba en la Z y, digamos, podías pavonearte de que estabas claramente en una mejor posición que tu amigo. Adicionalmente, al perfil le sumamos un montón de estadísticas de performance, de partidas ganadas, partidas perdidas, la mejor palabra que formaste, la mayor cantidad de puntos que lograste en una partida, y eso obviamente instalaba mayor noción de competitividad, porque podías entrar en el perfil de algún otro amigo, algún otro usuario, y ver también sus métricas. Todas estas cosas que les estoy contando, que las pasé como muy por encima, y perdón si alguna no la puedo explicar con claridad porque la estoy explicando sobre la premisa de conocer el juego, realmente movieron muchísimo las métricas. O sea, de repente la gente pasaba mucho más tiempo adentro de la aplicación, iniciaba más partidas, jugaba más turnos, tenía más deseo de usar también los power-ups que se llaman, que son distintas elementos que puedes usar. Por ejemplo, si estás trabado, no se me ocurre ninguna palabra, hay un power-up que te forma una palabra con lo que tenés en el tablero. Así hay varios power-ups, la gente los usaba más porque obviamente quería terminar el turno para generar puntos para poder avanzar. Sumamos distintos elementos alrededor de la experiencia que te notificaban que habías ascendido en el puesto, como en tiempo real, sumaste 100 puntos más, subiste 3 posiciones en el ranking. Y eso generaba una ansiedad, supongo yo, o un vértigo que antes no existía porque no tenías tanto contacto con ese progreso en tiempo real, como decía, ¿no? Hace un rato. Y lo último que sumamos como iniciativas de este semestre fue el juego tiene en el shop la posibilidad de comprar, claro, se podían comprar los power-ups, pero la economía del juego estaba muy desbalanceada. ¿Qué pasaba? Cuando vos terminás una temporada, si fuiste un usuario medianamente activo, el juego te da un montón de recompensas, te da un montón de monedas y te da varios power-ups. Y eso se potencia de acuerdo a mejor sea la liga donde terminaste la temporada. Entonces, como esa economía era positiva para cada uno de los usuarios, o sea, a cada término de semana o antes, cada 15 días,
terminaba con un balance más positivo de power-ups y de monedas, no veían la necesidad de invertir plata en el shop, ¿no? O sea, teníamos una economía muy desbalanceada. Si yo de repente no te recompenso más al final de las ligas, la gente va a estar, no, ¿cómo? ¿Por qué? Yo quería mis power-ups, o lo que fuese. Entonces, no podíamos quitarlo, ¿no? Eso tenía que seguir existiendo, teníamos que lograr meter algo que a vos te inste a querer gastar más tus arcas de monedas y de power-ups y demás. Entonces, sumamos el concepto del point booster, que es un multiplicador por tiempo. Entonces, vos activabas uno de estos point boosters, los podías stackear encima, entonces había gente que de repente te compraba 200.000 y formaba la palabra papa, y la palabra papa le daba 2.000 puntos. O sea, estaban ebrios de poder, ¿no? Ebrios de poder de multiplicadores. Entonces, nada, el point booster como tal era algo que solamente se podía comprar en el shop con dinero, digamos, no currency del juego, y ahí lo empezamos a balancear mucho más porque la gente veía el valor de tener esos multiplicadores, se detonaba lo que ganaba más orgánicamente con el progreso de las ligas, y quedaba en un déficit, se quedaba sin monedas, se quedaba sin power-up, los necesitaba, entonces o gastaba algo de plata en el shop comprando los point boosters, o comprando monedas, o comprando alguno de los power-ups. Y eso claramente movió, bueno, ahí alguien pregunta cuánto salían los multiplicadores, tenía que ver lógicamente con su duración, había algunos de 5 minutos que duraban salían 50 centavos de dólar, uno por 24 horas capaz salía $2, o sea, obviamente era mucho más barato el que más duraba, instando un poco al usuario a que gastara un poco más, pero por algo que le duraba muchísimo más, ¿no? Así que ese fue un poco el resumen de todas estas iniciativas que le sumamos a Palabrados y que claramente pudimos mover un montón las métricas o sea, por distintos lados, ¿no? Desde el revenue, la duración de los turnos, lifetime value, porque lógicamente la gente se quedaba muchísimo más adentro del juego y eso extendía las sesiones y demás. Así que por todos los aspectos pudimos mover las métricas. Sí, reconozco acá, y esto que no me escuché nadie decirlo de Ethermax, pero obviamente los números a veces dibujan una realidad que suena muchísimo más agraciada de lo que es, ¿no? Como yo les contaba, si vos tenés una economía muy desbalanceada, que vos logres un 30% de crecimiento, quizás no es tanto como supone un número tal, ¿no? Hay que siempre ver desde dónde partiste para mover esas métricas. Entonces, por ahí una métrica, movimos el 100% de esta métrica, sí, pero capaz la tenías muy, muy rezagada, muy achanchada. Entonces, esos porcentajes, digo, a veces son un poco mentirosos. Pero la verdad que significativamente lo pudimos mover. Y una de las métricas que es como quizás menos tangible, siento yo, y como mucho más irregular, pero que es también muy valiosa, es el feedback de los usuarios, ¿no? Nosotros instantáneamente estábamos monitoreando qué decía la gente de cada uno de estos cambios, y como justamente es una demográfica bastante fiel del juego, es una demográfica que da feedback todo el tiempo, ¿no? Como sale una nueva versión, me corrieron tal icono, cámbianlo. ¿Viste? Encima los viejos son medio así, y te la mandan a guardar sin filtro. Esto que han hecho es una cagada. Bueno, entonces está buenísimo porque, digamos, es claro el feedback. Entiendo lo que me estás diciendo, no hay confusión. Pero bueno, de esa misma manera, estoy jugando mucho con mi tía Estela Maris, que vive en la provincia de Valencia. Bueno, vamos, qué bueno, una manera nueva de conectar con la tía Estela Maris. Así que, nada, eso es súper gratificante, lo cuento de una manera graciosa y nos reímos, pero de verdad le damos muchísimo valor a eso, porque en definitiva, detrás de cada uno de esos números hay una persona, ¿no? Hay un humano que por ahí en la vorágine de la diaria lo damos por sentado, pero es una persona que está consumiendo tu producto y que tu producto es una parte de su día, es una parte de su vida. Y como tal, hay que tratar de cuidarlo y quererlo
y la mejor forma de hacer eso es cuidar el producto que le estás dando, ¿no? Y hacerlo concienzudamente, ¿no? Y esto lo reconecto con lo que decía hace un rato, de más allá de que estábamos acá buscando propiciar una mayor adicción al juego, no deja de ser un juego que genuinamente le ha hecho muy, muy bien sobre todo a esta población de gente un poco más grande, más adulta, que no consume un montón de redes sociales, que el juego los ayuda a mantenerse activos, los ayuda a mantenerse como filosos mentalmente. Así que desde ese lugar es como súper gratificante saber que haces algo que a una persona le cambia su diaria o le afecta positivamente la diaria. Sí, tal cual, justo cuando estabas mencionando que hay gente grande y hay gente muy grande jugando al juego, bueno, hay un montón de estudios en cuanto a la neurociencia y, bueno, neurólogos en general que hablan de cómo se retrasan los efectos, por ejemplo, del Alzheimer en personas que juegan juegos en general, y más aún cuando son desafiados cognitivamente, como por ejemplo con palabras, ¿no? Entonces hubo un incremento de una cantidad de juegos enorme en ese sentido para que las personas mayores estimulen el sentido del juego, que como decías, pasas desde una rehabilitación física a través del juego, que te potencia un montón los resultados, hacia efectos ya más cerebrales, ¿no? En esto de mantener la cabeza funcionando, pero jugando, ¿no? En esto de liberar el estrés, es que también el cerebro libera un montón de endorfinas, bueno, un montón de cosas que he leído muy nerdmente, pero que a las personas mayores les ayudan un montón este tipo de juegos. Así que les están haciendo bien al mundo, quiero decir. Una de las cosas que estabas mencionando, ¿no? Iba como enumerando en la cabeza todo lo que contabas en las iniciativas que hicieron. Utilizaron mucho, que lo veo bastante en los productos, en general, utilizaron mucho el sentido de urgencia, el sentido de carencia, ¿no? Que no hay mucho, entonces uno tiene que moverse para poder alcanzar esos objetivos, el sentido de competencia, de, bueno, yo estoy por encima de, no sé, mi tía Irma, que jugamos todos los días, ¿no? Entonces esas, según el framework de Yukai, ahí quizás nos ponemos un poco nerds, son técnicas más quizás cortoplacistas, que es, bueno, te muevo ahora porque uso el sentido de la urgencia, pero en el largo plazo, según la experiencia que han tenido, ¿ven que este efecto perdura o cada tanto hay que darle un booster con otra cosa más porque después se va como evaporando? Es una re buena pregunta. Yo creo que esto que te voy a responder tiene que ver con la naturaleza específica del mercado para el que trabajamos principalmente, que es el mobile. O sea, el mobile se volvió un mercado muy hostil, ¿no? O sea, hay una saturación de productos. La pandemia cambió mucho como el paradigma de la forma en la que consumíamos un montón de cosas de este tipo de productos. O sea, cuando de repente estábamos todos aislados, el dispositivo era nuestro conector con el mundo externo, desde el WhatsApp para hablarnos con nuestra familia, a el entretenimiento que nos podía brindar desde un juego, desde una app de streaming o lo que fuese. Pero justamente cuando después liberó, generó que hubiese una sobresaturación. O sea, obviamente todos estamos encerrados en casa, la gente trabajaba a la demanda de lo que podía consumir alguien metido dentro de su casa. Ahora que no necesitamos estar adentro de la casa, quedó un mercado súper saturado de un montón de productos. Entonces, eso, sumado a ciertos fenómenos sociales, ¿no? Que tienen que ver con este consumo inmediato, con el attention span que es cada vez más reducido que tenemos y el bombardeo de estímulos todo el tiempo. Entonces, como que a las cosas les damos un tiempo para probar si nos gustan o no nos gustan, o si valen o no nos valen, que es mínimo. Lo podrán ver en, no sé, miramos historias en Instagram. ¿Quién mira la historia completa de alguien? Es como, estás comiendo, chau. Estás haciendo tal, chau. Y swipeo, bueno, y el hábito del swipeo, si voy a Tinder, no, vos sos feo, vos sos feo, vos sos feo, y así con todo. Entonces, es como que si no me entra casi de inmediato, y pasa también con la música, ¿no? No sé si algunos de ustedes hacen música, y la música, en otras épocas, vos te ibas a una disquería, si la tapa te gustaba, muchas veces, si no conocías el artista, te comprabas un disco, volvías a tu casa, y no te quedaba más remedio que escucharlo entero, porque no tenías un montón de discos, no podías tener acceso a un montón de música todo el tiempo, entonces lo escuchabas entero. Ahora,
¿quién escucha un disco entero? ¿De una banda o de un artista que le gusta? Muy difícil, ¿no? Escuchamos una playlist y, no estoy en este mood, y voy saltando, entonces es todo inmediato, y eso pasa mucho en este momento en la industria del gaming mobile, ¿no? La competencia que lógicamente nos ofrecen consolas AAA, empezando por obviamente la Play, la Xbox, la computadora, hace que el tipo de consumo de los juegos de celular sea mucho más, digamos, es de ocio y es de un plazo muchísimo más corto, ¿no? Entonces, hay que luchar muchísimo contra eso, hay que luchar contra la idea de que la gente se baja la app, jugó 2 veces y bueno, sayonara, y por ahí la app quedó ahí, o por ahí la borro. Entonces, nada, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, Nani, hay algunas de las cosas que entendemos que performan y se sostienen mucho más en el tiempo, tienen que ver también con la audiencia, esta demográfica de la que yo les hablaba, me parece que no es una fotografía del usuario promedio, me parece que la gente no es tan fiel con un juego, no va saltando de app en app y esta semana me divierte la que viene es aquella, eso le pasa muchísimo más a Preguntados o a otros juegos que tenemos de la IP de Preguntados, donde la gente no se queda tanto tiempo. Bueno, nada, lógicamente ahí alguien menciona lo de micropagos, bueno, también, ¿no? Creo que esa es una problemática que tienen también los juegos más masivos online y demás, donde de repente, ok, el juego es gratis, pero todo lo que está dentro del juego para jugarlo no, entonces, qué sé yo consumo bastante videojuegos, odio jugar online, no juego online, me gusta comprarme un juego y jugarlo cuando yo quiero, cuando yo puedo, porque, bueno, obviamente jugar online también te obliga a estar a la par de la gente con la que jugás y estar conectándote, porque si no quedas atrás, el resto juega mejor o está en un siguiente nivel, y eso me genera un estrés que hoy a los 36 años no quiero tener, así que juego cuando puedo y ya. Pero bueno, nada, esta inmediatez y esta necesidad de estar todo el tiempo ahí, fíjense, qué sé yo, no sé, los influencers también, ¿no? Me voy por las ramas, pero la gente que está ahí detrás de uno de esos perfiles que nosotros consumimos es esclavo de ese perfil. Esa persona es su trabajo y vive de eso, y obviamente nos vende la parte más atractiva y más ese ideal y más romántica o el fitness o los viajes o lo que fuese, pero esa persona es esclava de eso que hace, y en el momento en el que no logra generar ese volumen de contenido, queda atrás, se lo fagocita otro influencer, se lo fagocita otra cosa, y vos como consumidor es tan fácil como, no te sigo más, chau, o no miro más lo que haces vos. Y todo el esfuerzo que hay detrás de eso no sirvió de nada. Así que, nada, es una industria súper hostil que constantemente te obliga a reinventarte y te obliga a repensar las cosas. Y ahí es donde a veces yo siento que ese objetivo noble que ha tenido Ethermax de ofrecer productos que te enriquezcan y que te dejen algo desde el conocimiento, hoy no van muy de la mano de lo que la gente quiere consumir. O sea, hoy la gente no busca bajarse una app en el celular, salvo, qué sé yo, Duolingo, que es, digamos, medio un caso excepcional. ¿Quién se baja una app para aprender cosas? Es poca la gente, o para jugar a un juego que me enseña cosas. Entonces, desde ese lugar, bueno, como le decía, Ethermax también ha tenido que irse reinventando, y por eso ahora estamos haciendo estos juegos que se le llaman hipercasuales en VR, ¿no? Jugar a la mancha en VR, que nada tiene que ver con un juego que te nutre un poco más de conocimiento, pero el primer juego que hicimos para VR fue Preguntados, el mundo Preguntados, era un parque de diversiones virtual donde entrabas a distintas atracciones y contestabas preguntas y jugabas con VR. No lo quiso jugar nadie. Hicimos un juego de sos un guardia de seguridad que tenés que bochar gente en el aeropuerto, lo juega todo el mundo. Y decís, la puta que lo parió, porque bueno, es un juego muy boludo donde le pego a la gente, me fijo si tiene un cuchillo, tiene droga y lo bocho y no se suba al avión, y si no logré ver que uno era un terrorista, el avión sale, despega, explota, mueren todos, vuelvo a empezar. Y la gente, dame más, es droguita, bueno. Pero así funciona, lamentablemente, ¿no? Y es como que, bueno, por ese tipo, como decía, que lo que manda es el DAO, y tenemos que, lamentablemente, destinar los esfuerzos a lo que más DAO genera, ¿no? Porque, por ende, más revenue también tenemos.
Sí, me quedé pensando en esto que mencionabas, ¿no? Una aplicación para poder aprender, para incorporar conocimiento. Justo mencionaste Duolingo y lo conecto con algo que surgió en otras charlas. ¿Hasta qué punto, y ahí me pongo más filosófica, una aplicación que busca aprender termina generando esta dependencia que vos decís y realmente termina siendo pregnante el conocimiento? Ejemplo, Duolingo, ¿cuántas veces nos pasó que para no perder la racha estamos en el medio del, no sé, un viaje en colectivo, en subte, o en una reunión y decís, no tengo que perder la racha, la haces medio obligado, medio como tanteando, a veces se puede jugar incluso sin sonido. Y yo no sé ustedes, pero a mí no me queda nada de esa sesión, es como cumplí y no sé qué aprendí, fue como el miedo a la pérdida me empujó, listo, no perdí la racha, pero realmente aprendí. Entonces me quedo pensando, ¿no? Los desafíos que eso también nos lleva desde la ética, desde la moral, de bueno, hay que seguir levantando la llamita de nuestro objetivo es que vos aprendas, nuestro objetivo es que tengas un momento lúdico con tu tía, como en el caso de Ethermax, y no empujarlo tanto desde la urgencia constantemente, ¿no? Creo que ustedes no tienen rachas inapalabrados, no, me parece que no, porque es por turnos, es como distinta la cuestión. En apalabrados no, pero bueno, justamente lo de las rachas, porque Duolingo es un gran benchmark, más allá de que es una aplicación específicamente para, bueno, aprender un idioma y demás, gamifica un montón de sus cosas, así que, y le va muy bien, es un juego, es un producto que realmente toman decisiones muy concienzudas, y uno inevitablemente tiene que repetir esas buenas prácticas, no emularlas cuando ve que le funciona en otro producto y que quizás en el tuyo tienen sentido tomar, ¿no? Las rachas fue algo que Preguntado sumó, que operaba con esta lógica medio de multiplicador de puntos, ¿no? Si cuantos más días consecutivos vos te vas metiendo en la app y jugando, tenés un multiplicador de, primero es 1.1, al otro día es 1.2 y eventualmente y lo vas stackeando y eventualmente sumás muchísimos más puntos, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco un equilibrio que tiene que ir encontrando las empresas, porque ninguna es una ONG, ninguna tiene en definitiva una búsqueda 100% altruista. Está buenísimo que el producto te deje algo, pero al final del día hay una junta directiva que lo que quiere es nadar en dinero, ¿no? Y si lo puede hacer desde un lugar más noble, bienvenido sea, y si tenemos que pegarle una piña a un bebé en la cara, algunos van a decir, hagámoslo. Y eso va a pasar, y digamos, es despreciable, pero así funciona el mundo. Entonces, bueno, nada, uno ahí también eventualmente cuando va haciendo su carrera, tendrá, ojalá, la posibilidad de elegir con quién, dónde traza la línea y dónde se siente identificado, qué empresa y qué producto te interpela a vos, y decís, che, la verdad que esto tiene propósito, me gusta, me siento instrumental a algo que está bueno, que le deja algo a la gente, o me deja algo a mí también, más allá de lo económico, ¿no? Me aporta a mí. Y hay veces donde, bueno, uno empieza la carrera y tiene que estar en lugares donde no necesariamente se alinea filosóficamente, pero está bueno tratar de ver el aprendizaje, ¿no? Muchas veces uno aprende desde el ejemplo equivocado, muchas veces pasa por un lugar, o no sé, en puestos de liderazgo. Yo, muchas de las cosas que he aprendido para liderar a mis propios equipos ha sido como, che, esto que está haciendo este jefe mío, este líder mío, no lo quiero hacer. Y no lo voy a hacer con el equipo cuando lo tenga que liderar. Y aprendí mucho de eso, ¿no? Entonces creo que toda experiencia negativa tiene ese como silver lining o ese costado de algo positivo. Me fui por las ramas, perdón. No, está re bien, porque es algo que siempre surge, ¿no? De, bueno, el balance entre la necesidad del producto, la métrica y vender, y bueno, que hasta dónde uno puede aportar, ¿no? Claramente hablando volviendo al tema del juego, pero preguntados y apalabrados, vuelvo a repetir, para mí está buenísimo saber que cuando me dijiste que los usuarios eran grandes y que jugaban a eso, dije, buenísimo, porque posta hay un montón de estudios que demuestran que este tipo de juegos los ayuda un montón, les estimula el cerebro, entonces ya ahí vas con la impronta de, bueno, le hago un bien al mundo, y por el otro, como decías vos, me pongo sanguinario, te pongo una racha, entras todos los días que tengo que levantar, pero como decías, le hago un bien al usuario y al negocio, ¿no? Que es un poco el rol de los que hacemos UX, estamos en el medio de esas dos puntas, para vivir, básicamente. Tengo una pregunta
que es como más global, que varios nos hicieron en varias sesiones también, es ¿qué consejos nos podrías dar a quienes trabajamos en experiencia de usuario o en UX y queremos demostrar el valor de esto, ¿no? De aplicar mecánicas de juego para alentar un comportamiento, para mover una métrica? ¿Cómo podemos demostrar el valor, ¿no? Para stakeholders, para jefes que por ahí dicen, es un jueguito y ya está, y decís, no, tiene mucho más. ¿Qué consejo nos das? A priori vuelvo un poco como al comentario que hice al principio, que nos causó a todos mucha gracia, ¿no? Esto de que la gamificación me parece que nos permite incorporar hábitos o comportamientos sin la resistencia de sentir que me están obligando a hacerlo o que es una obligación o una orden, ¿no? O sea, esas nociones de gratificaciones en muchas más instancias del proceso creo que alientan comportamientos y dan la sensación de un quid pro quo. O sea, vos necesitas que yo haga algo, pero vos me estás dando también algo a cambio, más allá de que por ahí en el overall vos te estés llevando la mejor parte y yo no. Quiero decir, esa sensación de que hay recompensas, de que hay una zanahoria que perseguir mucho más tangible a través de mecánicas que estamos tan acostumbrados en un plano más y menos inconsciente, ¿no? Todos hemos jugado algún tipo de juego de mesa, más de chico, un videojuego. Creo que desde ese lugar hay algo que nos conecta con ese momento más de chicos, que realmente nos predispone de una manera o nos abre mucho más, nos hace mucho más permeable a incorporar ese hábito o ese comportamiento o lo que fuese. Creo, pasando un poco, ¿no? Como estos stakeholders que como te decía, están dispuestos a darle una piña a un bebé si eso mueve una métrica. Creo que, bueno, a ese tipo de personas como tan sanguinarias y que ven las cosas en términos como tan binarios, ¿no? O sea, esto funciona, esto no funciona. Lamentablemente los números van a ser lo que realmente lo convenzan de algo, ¿no? Que vos puedas traerle un gráfico de amplitud o de donde sea que estás traqueando tus métricas y le digas, mira, antes cuando hacíamos las temporadas de 2 semanas, fíjate que los turnos duraban en promedio 20 minutos en la app. Y ahora que yo te lo hice durar solamente una semana, la temporada, en promedio están pasando unos 25 o 26 minutos. Claramente, acortarlo llegó a que la gente se quede más tiempo adentro del juego. Bueno, de esa manera es medio inapelable. Así todo, siempre va a haber un análisis de costo-beneficio, ¿no? Si los recursos que vos le estás invirtiendo en términos de tiempo, en términos de equipo, mueven las métricas de la manera que querrías. A veces las moviste positivamente, pero necesitabas que se movieran, no sé, un 10%, un 20% o más, y si bien fue positivo el cambio que hiciste, no fue lo suficientemente notorio o significativo para que aquel que estaba juzgando la inversión de tiempo, de dinero, de equipo, lo vea como un cambio positivo, ¿no? A veces es volver a foja cero. Así que bueno, no sé si terminar respondiendo esto porque sé que como consejo específico no estoy terminando de decir nada concreto. No, en realidad, por lo que te entiendo, es el número, ¿no? O sea, siempre tratar de mostrar un número, quizás para quienes no tenemos números, de hecho es algo que también estamos tratando de hacer en Gamifig, ¿no? Bueno, traer casos de éxito, quizás de, bueno, esto que me compartiste de apalabrados, hace unos encuentros atrás lo tuvimos a Simón con la TAM, entonces decir, bueno, está bien, no estamos aplicándolo acá, pero el BBVA, banca, o sea, creo que es quizás buscar casos de otras empresas, industrias y número, que es un poco lo que le importa, ¿no? 100%, sí. Y nada, una cosa que creo que está buenísima poder incorporar y que eventualmente se hace un hábito, es encontrar esto que les decía de gamificar cualquier cosa, ¿no? Incluso la forma en la que le das feedback a un equipo o la forma en la que se trabaja con un backlog en un equipo, ¿no? Encontrar la manera de descontracturar los procesos creo que saca lo mejor de las personas, ¿no? No es como que, bueno, la gamificación como tal es
la herramienta inequívoca a través de la cual lograr mejores resultados, pero creo que, sobre todo en industrias de productos digitales, ¿no? Que estamos tan en contacto con juegos, videojuegos, apps y demás, creo que es un concepto que ya tenemos como muy naturalmente metido en algún lugar del inconsciente y veo los mejores resultados en general con eso, ¿no? Lo he visto con los equipos que he tenido que liderar, incluso cuando, como decía, he tenido que dar feedback o, qué sé yo, digo, hablo de un feedback no tan positivo, ¿no? Si vos tenés, igual conectándolo con esto de las métricas, si vos tenés un colaborador en un equipo que por semana se saca 10 tickets y tenés a alguien que está haciendo 5, es una métrica como muy tangible. Che, vos no estás performando como el otro porque el otro está sacando 10 tickets y vos estás sacando 5 en el mismo tiempo, ¿no? Y hasta sirve desde ese lugar para poder dar feedback que es inapelable, si no es una sensación, no, yo siento que él trabaja mejor que vos o trabaja más rápido, no. Él en el mismo tiempo está logrando hacer el doble que vos. Y a veces es como duro llevar esas métricas y llevar ese tipo de noción, pero creo que clarifica muchísimo, ¿no? Y ayuda mucho más a no someterlo a la subjetividad. O sea, las métricas ayudan a eso, lamentablemente. Sí, pensando también en esas instancias de presentación, ¿no? En la que supongamos que dicen, bueno, buenísimo, arranquemos a gamificar tal cuestión o para mejorar tal métrica usemos gamificación. En el caso de ustedes, ¿se ordenan con algún framework, usan algún framework o son más que nada un cúmulo de mecánicas que ya tienen en el histórico, ya sea del juego o de otros que dicen, bueno, yo ya sé que para mover esto de retención tengo que mover un poco el sentimiento de competencia. ¿Cómo es ese proceso de voy a gamificar la cocina, digamos? Mira, no hay un framework específico, al menos en Ethermax o al menos en los equipos en los que yo he tenido la posibilidad de trabajar. Lo que pasa en Ethermax, puntualmente, como hay tantos productos y algunos más grandes, otros más chicos, es que cada producto es medio un pequeño ecosistema, es un pequeño silo, y cada equipo encuentra las metodologías que más les sirven, no se casan con una. Los otros días, con uno de los devs con los que estoy trabajando en esto que les contaba del porting, él decía, en el bingo de juegos de preguntados, cuando estábamos trabajando en Apalabrados era el único que me faltaba pasar. O sea, fíjense la cantidad de rotación que hay en equipos y eso hace que vos seas medio un pequeño Victorinox, ¿no? Un pequeño cuchillo suizo donde tenés que aprender las metodologías de todos los equipos, porque bueno, lo que te funcionaba en este otro equipo, y ellos llevaban un Gantt y hacían un Scrum, y tenían una daily, y hacían esto y hacían aquello, y te pasás a otro equipo, no, acá hacemos sprint, y acá tenemos solamente una weekly, y no hablamos por Slack, o no hablamos por Meet, ¿viste? Tenemos un grupo de WhatsApp, no sé, no ha pasado a ese nivel, pero quiero decir, como que cada equipo encuentra sus formas, y creo que desde ese lugar, digamos, a todos individualmente nos enriquece, creo yo, porque nos ha sumado muchas herramientas, a veces dificulta un poco la no universalidad del proceso. Entonces vos venís de trabajar una cosa en preguntados y pasaste a palabrados, y en apalabrados es distinta la forma en la que se trabaja, por lo cual, como te decía, no hay un framework específico, y no hay un condimento desde un lugar hiperconcienzudo de sumémosle gamificación. Siempre lo que reina detrás de cada toma de decisión son las métricas, empezando por el DAO, y ahí es como que vale todo, entre comillas. Suena feo, pero digamos, vale todo. Probemos lo que sea, a ver si mejora las métricas. Así que bueno, nada, ese es un poco como la forma en la que funciona ese ecosistema de productos. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, creo que abarqué todas las preguntas que la comunidad hizo. No sé si hay algo que quieran sumarle a Ale en estos últimos minutitos. Pero bueno, mientras van pensando eso, creo que un poco las conclusiones con las que nos podemos ir y que bueno, después al final la comunidad recibe un mail con, bueno, los highlights y lo que nos llevamos, ¿no? Antes de eso, libros, algo que nos recomiendes leer
ya sea de game design, de UX, de gamificación, algo que digas, esto me sirvió, aprendí algo, o no sé, quizás referentes que podamos aprender. Buena pregunta. Yo siento que, y es medio poco ortodoxo lo que voy a decir, ¿no? Pero siento que yo aprendí más de UX de mis pares, de gente completamente insospechada de lo que he encontrado en tutoriales en YouTube, que es lo que quizás más he consumido. Libros, la verdad que no de UX, sí, como les contaba, vengo más del palo del diseño gráfico, entonces sí tengo por ahí libros de diseño gráfico que puedo recomendar, que creo que el diseño gráfico en muchos aspectos sigue siendo la base o una base muy fuerte para mucho de lo que hacemos, más allá de que hoy pensemos la experiencia del usuario no solo desde la parte tan cosmética o visual, pero que muchos de esos fundamentos se trasladan de la misma manera o son aplicables. Pero como decía, creo que lo que más he aprendido ha sido desde mis pares. He aprendido muchísimo de los POs, me parece que es una figurita muy particular en los equipos, ¿no? El Product Owner es el dueño del producto, es el Project Manager, es el chabón que tiene que poner la cara con los stakeholders cuando algo no anda bien, y son quizás personas que aunque sea de oído, pero tocan todo, ¿no? Saben un poco de desarrollo, saben un poco de integración, saben un poco de diseño, y a la vez, si encontrás un buen PO, es un tipo que va a confiar en vos y te va a permitir tener la última palabra en términos de UX, en términos de diseño, lo mismo con los devs, que va a respetar la estimación que hace cada uno de los equipos. Entonces, es una figurita de la cual yo he aprendido mucho a tener cintura, ¿no? A saber negociar. A veces me ha pasado, sobre todo en otros momentos de mi carrera, de ir a defender algo desde un lugar como súper técnico y con todos los fundamentos, y te das cuenta que hay muchos stakeholders, primero que los saturás con información técnica y es inútil darle tanta data de, no, bueno, lo alineamos y este es el diseño editorial y la tipografía y el valor de línea y los colores y el contraste, porque muchas veces deciden desde un lugar mucho más visceral, las cuestiones más cosméticas, y hay que saber identificar, ¿no? Qué es lo que a cada uno de esos stakeholders le tenés que salir a vender, ¿no? Y creo que los PO son una figurita que tienen aceitada la UX del equipo, ¿no? La experiencia del usuario, de todos los que están alrededor de él como figurita. Así que esa es una gran recomendación que hago. Y la otra también de los devs más seniors, ¿no? Son acá, de nuevo, que no me escuchen algunos de mis compañeros, ¿no? de Ethermax, pero los devs son una figurita particular, difícil a veces en los equipos. La industria los ha llevado a sentirse que son los Messi y los Cristiano Ronaldo. Entonces, es una estrella de rock, es digamos, un personaje que se lo ha elevado, ¿no? a un altar, y a veces te miran desde ese lugar, pero hay muchos que tienen mucho conocimiento, que saben muchísimo y que te van a enseñar a tomar decisiones de diseño siempre estimando o sea, el desarrollo, ¿no? Entonces vos de repente vas a poder tomar decisiones de diseño mucho más concienzudas cuando sabés cuánto tiempo toma implementarlo, cuánto tiempo toma desarrollarlo. Eso fue una de las cosas que nos pasó mucho acá en Apalabrados, donde cada decisión de diseño había que tomarla pensando en el cuello de botella que teníamos, que era el del lado de desarrollo. Cualquier cambio que hacíamos llevaba más tiempo programarlo y desarrollarlo que diseñarlo. Entonces, diseñemos cosas que sea fácil de programar, fácil de llevar y que esté funcional y operativo adentro del juego en poco tiempo. Entonces, cuanto más puedan mamar ese conocimiento, mamar toda esa información, más ancho va a ser el perfil de ustedes como diseñadores, como UXers. Así que esa es un poco mi recomendación, que quizás no es tan ortodoxa, no estoy diciendo tal libro, tal curso, tal persona. Anótense en espacios como este, creo que también son muy enriquecedores y muy nutritivos. Siempre hay alguien que tiene algo nuevo o una nueva perspectiva que ofrecernos sobre ciertos procesos y cuestionar los que por ahí sentimos que ya es una verdad casi absoluta. Che, yo siempre lo hice así, siempre me funcionó. Mira, esta persona de repente lo hace completamente distinto, le funciona, lo voy a probar, e ir construyendo, ¿no? ese tipo de
de nociones. Está buenísimo, me llevo eso del aprendizaje de POs, porque bueno, con devs uno suele hablar porque es la diaria, ¿no? Pero el PO es como, es cierto, tiene eso que decís vos, ¿no? La UX de, bueno, ¿cómo me paro ante un stakeholder para presentar un avance o demás en el trabajo? ¿Tenés 5 minutos más? Sí, lo que Bueno. necesitemos. Porque tenemos preguntas tan interesantes. Acá Franco dice, antes hablaste de diferentes iteraciones que hicieron con los productos y preguntan cómo es el proceso para hacer pruebas de los juegos y las diferentes mecánicas y qué diferencias encontrás con, por ejemplo, pruebas de usabilidad, ¿no? En cuanto a lo que se observa. Bueno, nada, como decía, hay distintas formas de probar cosas según el producto. En el caso de apalabrados, fuimos así como medio a lo brusco, hicimos un cambio, hacíamos desde la parte técnica y operativa un testeo nosotros internamente y salía a funcionar y recolectábamos el feedback de los usuarios, ¿no? Tenemos un equipo de atención al cliente, de Customer Service, Customer Support, que recopila todo eso. Hay un espacio específico dentro de los stores donde la gente deja feedback, el store de Android, el store de iOS, y en base a eso íbamos como, bueno, orientando cambios o garantías de, che, esto fue un acierto, al margen de mirar los tableros de amplitud, ¿no? Porque los tableros de amplitud son súper fríos, o sea, te dan la noción de cómo está performando algo, pero el por qué está performando así no siempre es fácil advertirlo, ¿no? Y por ahí vos implementaste un cambio y las métricas bajaron y en realidad es porque se rompió algo en otro lado y eso de repente a la gente le está haciendo crashear la app o le está andando más lento o lo que fuese, entonces de repente la métrica pareciese haber sido un cambio para peor cuando en realidad el impacto estuvo en otro lado, ¿no? Pero así como cuento esto de apalabrados, en marketing se hace muchísimo A/B testing con todos los creativos de adquisición, o sea, se corren en paralelo dos tipos de creativos distintos y se fija justamente qué tipo de tasa de conversión genera una y otra, y de esa manera se va construyendo una noción del tipo de creativo que performa mejor, que a la gente le gusta más, que como les decía, a veces son un horror visualmente, pero a la gente le gusta, le llama la atención, estás jugando a algo en un juego y te aparece un ad completamente espantoso a nivel cosmético, decís, che, ¿qué es esta cosa horrible? Y la cliqueas y bueno, genera el fenómeno que estábamos buscando, que es que cliquees. Entonces, nada, eso se va aprendiendo y no funciona de la misma manera de acuerdo al placement del ad y de acuerdo al ad de qué juego. Hay juegos cuyos ads por ahí performan mejor, los que son un poco más agradables visualmente y otros no tanto. Y bueno, nada, conectándolo con el mensaje también de Yamila Paula, que pregunta cómo recolectamos ese feedback con los usuarios. Mucho es a través del store, a través de una casilla de soporte, y a veces nosotros los contactamos por adentro del juego. Como la mayoría de nuestros juegos tienen un espacio de chat, les mandamos un mensaje privado, les damos un mail y entablamos ahí una conversación. Hemos tenido en algún momento entrevistas con usuarios, hemos hecho todo ese tipo digamos, de recopilación de feedback, pero no tenemos necesariamente un proceso muy metodológico e incorporado constantemente de hacer ese relevamiento. Lo hacemos a veces como para una iniciativa específica, para un momento específico, y si el backlog lo permite, porque como les contaba, hay equipos que son más grandes y tienen recursos para poder hacer ese tipo de cosas, y hay equipos que son más chicos y es como mucho más de guerrilla todo lo que se hace, y por ahí vos como diseñador estás haciendo diseño, pero también estás haciendo QA, también estás haciendo otro tipo de relevamiento, estás contactando vos a los usuarios, que es divertido, que te saca un poco de tu zona de confort, que a veces a un nivel inconsciente, pero también te está formando e enseñando cosas de diseño. Así que, nada, no hay un proceso, digamos, unificado dentro de Etherbox. Buenísimo, Ale. Bueno,
no tenemos más preguntas, así que nada, agradecerte de nuevo porque fue súper enriquecedor el encuentro, bueno, y la gente súper contenta te está agradeciendo y que fue muy buena la charla. Bueno, después esto seguramente lo subamos a algún lugar como para que quede la grabación y quienes no pudieron llegar hoy por reuniones, por cuestiones, lo puedan tener a mano. Y bueno, esperamos que te hayas sentido bien, que te haya gustado el encuentro. Y bueno, todos estás haciendo capo en el chat. Qué grande. Andy la conozco, qué genia que se Mirá. sumó. Bueno, nada, de nuevo agradecerle primero a ustedes tres por tenerme en cuenta, por sumarme a este espacio. Al resto de gente que se sumó también agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta casi hora y 10 en el horario del almuerzo, que sé que seguramente pica el bagre y dan ganas de comer y están acá metidos, así que les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que les haya resultado lo más enriquecedora posible. Les extiendo también la posibilidad de, si quedó alguna duda, que me escriban, que me busquen por LinkedIn, me manden un mensaje, sea ahora en lo inmediato o simplemente agréguenme y quedamos como contactos para el futuro. Y cualquier duda o cualquier cosa con las que los pueda ayudar, yo gustoso. A mí siempre valoré mucho a la gente que en otro momento de mi carrera también me ha ayudado y no me ha mezquinado ese tipo de gestos, y trato de devolvérselo siempre a la gente que confía en mí de alguna manera para darles ese granito de arena, ese comentario o lo que fuese. Así que nada, eso, no duden, no tengan miedo. Yo encantado de contactarlos y charlar por LinkedIn. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ale. Buen viernes para todos, buen fin de semana. Y bueno, estamos al habla. Van a recibir el mail con el certificado. Así que nada, agradecerte por el tiempo. Gracias, Ale. Viernes para todos. Buen fin de Buen viernes, gracias por el tiempo de